Bueno, el día de hoy vamos a empezar con este tema que se llama producto interior o producto interno y normas. Bueno, ¿qué es un producto interno? Lo primero que tienen que considerar es un espacio vectorial V sobre un campo F. Ajá. Entonces un producto interno en V es una función, ¿sí? Aquí, antes de dar la definición tal cual, déjenme decirles que a partir de ahora f va a denotar un campo que sea o los reales o los complejos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a tomar un f espacio vectorial sobre los reales o sobre los complejos y vamos a definir un producto interno en V como una función que va de V cruz V en el campo, tal que para cualesquiera tres elementos en V, o sea, cualesquiera tres vectores y cualquier escalar en F, satisface las siguientes condiciones. ¿Sí? La primera condición es que es lineal, o sea, abre sumas en la primera coordenada. ¿Sí? Si ustedes tienen x más z en la primera coordenada, lo operan con y, entonces esa función se abre, ¿no? Que es esta parte. La segunda parte es que saca escalares en la primera coordenada. ¿Sí? Si tienen c por x, y hacen, la evaluación, pues el escalar sale. Ahora, la tercera condición es que si ustedes tienen x por y ustedes quieren considerar y por x, pues y por x es como x por y, pero tomando el conjugado, ¿no? Aquí es donde podemos notar por qué pedimos que sea sobre los reales o los complejos, ¿no? Porque este conjugado pues denota el conjugado en C. ¿Okay? Entonces, su producto interno, si ustedes tienen la pareja XY y la operan así, la pareja YX es casi lo mismo, salvo por un conjugado. Y por último, es decir, y la última propiedad es esta, que si operan con el mismo elemento, pues les da mayor que 0, estricto, si x es distinto del vector 0. ¿Okay? Aquí cabe destacar algo. Se supone que esta función pues es de un elemento, toma dos elementos en B y lo manda al campo. En el caso particular de que tomaran el mismo, por el inciso 3 tendrían que el conjugado de x con x sería igual a tomar el producto interno de x con x, ¿no? Pero esto en C. Entonces, ¿qué elementos en el campo en C pues nos cumplen esto? Que son iguales a su conjugado. Ah, pues son reales. Entonces tiene sentido decir que este elemento pues es mayor que 0, ¿no? Sabemos que en los reales pues sí tenemos este orden. Cosa contraria a que consideramos cualquier complejo, por ejemplo. Ok, bueno, entonces, ¿qué es un producto interno? Es una función que va de B cruz B en el campo que cumple las condiciones que les presenté aquí. Muy bien. Bueno, dentro de esta definición pues hay algunas cosas que resaltar, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen el campo igual a los reales, como está aquí, entonces la propiedad 3 nos diría que si tú tomas, por ejemplo, x con y, o sea, x con y siempre estará en los reales, ¿no? Porque estamos en este caso, en que el campo son los reales. Entonces, al tomar el conjugado de cualquiera, pues sigue siendo real, ¿no? Entonces, una observación que podemos hacer es que en caso de que el campo sean los reales, pues tenemos esta condición, que x por y, la evaluación de x con y, la pareja x con y es igual a la evaluación de y con x. Muy bien. Como les había comentado, por las dos primeras condiciones que aparecen en la definición, pues vemos que en la primera coordenada, como está aquí, pues abre sumas y saca escalares, ¿no? Entonces el producto interno es lineal en la primera componente. Y bueno, por último, si eso pasa, pues se puede hacer por inducción una generalización de esta forma. Si ustedes tienen una suma finita en la primera componente, pues esa suma finita se abre, ¿no? Esa combinación lineal se abre al momento de evaluar. Muy bien. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, consideren esta función de fn cruz fn en f. ¿Sí? Recuerden, f puede ser reales o los complejos. Y definen el producto de x con y para vectores aquí.
de la siguiente forma. Van a tomar una suma finita, van a considerar las componentes de cada elemento. Por ejemplo, X tiene componente A1, A2, así hasta AN, Y tiene componente B1, B2 hasta Bn. Entonces lo que hacen es tomar A1 por el conjugado de B1, luego más A2 por el conjugado de B2, más, y lo hacen así con todos los elementos que aparecen en su eneada. Entonces, con esta definición se puede probar que es un producto interno en Fn. ¿Sí? Este producto interno es muy famoso, se llama el producto interno estándar. Y cuando es los reales, cuando justo F son los reales, pues se conoce como el producto punto y se denota de esta forma. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, pensemos en un ejemplo chiquito, ¿no? Por ejemplo, consideren X que fuera este vector 1 más i, i, y que y fuera el vector 3, 2i. ¿Sí? Entonces el producto interno de x con y pues sería una suma, en este caso sería una suma con dos sumandos nada más, y sería 1 más i, ¿sí? Que es la primera componente de x, por el conjugado de la primera componente de y, ¿no? Que sería 3 conjugado, más la segunda componente de x, que sería y, por el conjugado de la segunda componente de y, que sería 2i conjugado, ¿no? Entonces, si ustedes desarrollan todo esto, pues les quedaría 5 más 3i. ¿Sí? Haciendo las cuentas nos sale eso. ¿Sí? Bueno, este ejemplo, el primer ejemplo que les presenté, pues se sigue que es un producto interno justo usando las propiedades que sabemos de los números complejos. ¿Ok? Y bueno, otro ejemplo que también es importante y que vamos a estar viendo a través de toda esta sección, pues es esta. Tienen B el conjunto cuyos elementos son polinomios en una variable, ¿sí? Con entradas en el campo F. Entonces definen este producto interno, o sea, toman dos polinomios y lo definen así como la integral evaluada de menos 1 a 1 del producto de ellos. ¿Sí? Entonces aquí, usando las propiedades que tiene la integral, de que es lineal en la primera, por ejemplo, si tomaran f más h por g, entonces sabemos que hay linealidad con la integral, entonces tendríamos, por ejemplo, la primera propiedad. Sabemos que saca escalares y sabemos muchas más cosas, ¿no? Entonces, este ejemplo también es un caso de un producto interno en B, donde B es el conjunto de polinomios en una variable. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, pensemos en la evaluación de dos polinomios, usando ese producto interno. Por ejemplo, imaginen que tienen f de x igual a x cuadrada más 1. Y toman g de x que sea 3x. ¿Sí? Entonces, con ese producto interno, la evaluación de estos dos polinomios sería la integral de menos 1 a 1 de x cuadrada, bueno, aquí sería, voy a poner t cuadrada más 1 por 3t de t. ¿Sí? Y bueno, ya haciendo las operaciones y todo, pues tendríamos que esto es igual a hacer la integral de menos 1 a 1 de 3t cúbica más 3t de t. Ok, después de aquí, pues al hacer ya la integral nos quedaría 3t cuarta sobre 4 más 3t cuadrada sobre 2 valuado de menos 1 a 1, y pues esto les va a dar 0. ¿Ok? Si las cuentas están bien, esto da. Bien, para lo siguiente, primero les voy a dar esta definición. Si ustedes tienen una matriz con entradas A y J, como está aquí,
definimos la matriz adjunta de A como esta matriz, la matriz que tiene entradas a JI conjugadas. Ajá. Entonces, por ejemplo, fíjense en esta matriz, ¿sí? Y esta matriz, su adjunta sería la que aparece acá. Vean que si el índice, por ejemplo, de A es AIJ, entonces en la adjunta aparece AJI conjugada, ¿no? Entonces aquí hay como un pequeño paso intermedio, si lo quieren ver así. Y lo que hacemos es que si tienen A, calculan A transpuesta, que en este caso, ¿quién sería? Sería I, luego 1 más 2i, en la parte de abajo aquí tendrían 2 y luego 3 más 4i, ¿sí? Y después lo que hacen es, a cada entrada le hacen su conjugado, ¿no? Le toman su conjugado. Entonces, por ejemplo, aquí tendrían i, entonces la primera entrada aquí sí, entonces aquí es menos i. Este es 2, su conjugado como es real es el mismo. Aquí tienen 1 más 2i, entonces al conjugar les queda 1 menos 2i. Luego aquí tienen 3 más 4i, que al conjugar pues les queda 3 menos 4i. ¿Okay? Entonces esta va a ser la matriz adjunta y la vamos a anotar como A la asterisco. Bien, muy bien. Ahora, consideremos, por ejemplo, X y Y vectores en Fn, ¿sí? Como está acá. Pero los vamos a ver como vectores columna, ¿no? Entonces el producto interno estándar se puede ver de esta forma, como X estrella con, Y estrella con X, ¿no? Por ejemplo, lo que nos estaría diciendo sería, si tú tienes X como vector columna, por ejemplo tienen X1, X2 hasta Xn, Y como vector columna pues tiene Y1, Y2 hasta Yn, pero si toman Y estrella de asterisco, pues quedaría algo así, ¿no? Se les quedaría Y1 conjugado, Y2 conjugado, hasta Yn conjugado. Entonces cuando hacen este producto como producto de matrices, pues ya les queda una expresión, una suma, que sería Y1 conjugado por X1 más Y2 conjugado por X2 más, y así sucesivamente hasta que lleguen a Yn conjugado por Xn. Pero cada uno de ellos está en el campo y en el campo se puede conmutar el producto. Entonces lo podemos ver también como X1 Y1 conjugado más X2 Y2 conjugado más así hasta Xn Yn conjugado. Y justo esto es la definición del producto estándar que les definí la hoja pasada. Ok, entonces esta es una observación y para fines prácticos pues vamos a usar de vez en cuando esta notación. Muy bien. Bueno, otra observación que podemos hacer es que si ustedes tienen que A tiene coeficientes reales, entonces cuando tomen la adjunta coincide con la matriz transpuesta, ¿sí? Y es más o menos como les había comentado. Por ejemplo, para cualquier matriz lo primero que podrían hacer para encontrar la adjunta es calculan la transpuesta y después sacan el conjugado en cada entrada. Si tiene coeficientes reales, primero calculan la transpuesta y cuando van a tomar el conjugado, cada uno de los coeficientes se queda igual porque es real, ¿no? Entonces su conjugado coincide. Por lo tanto, pues obtienen justo lo que nos dice este enunciado, que cuando son reales los coeficientes en A, entonces justo la adjunta pues es la transpuesta. Muy bien.